Muy buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo de nuevos temas de gestión de riesgos y como siempre estaremos yendo desde la teoría hasta la práctica. El día de hoy vamos a estar hablando de seguridad de la información en la nube. Para eso nos va a estar acompañando Ricardo Paredes, quien es experto en el tema y también gerente de Pirani. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan fuerte y claro? Yo sí te escucho fuerte y claro. Ahí voy a estar viendo en el chat para ver si todos estamos en la misma sintonía. ¿Cómo estás, Ricardo? Listo. Muy bien, gracias, Nico. Gracias por invitarme a este espacio. Listo, antes que todo, pues nada, me vuelvo a presentar, ¿cierto? Soy Diego Ricardo Paredes, soy el gerente de tecnología de Pirani. Les vamos a hablar hoy sobre seguridad de información en la nube. Es un tema que efectivamente nosotros también en Pirani manejamos muchísimo. Hoy todas las empresas en sus procesos de modernización manejan todos sus assets y todos sus recursos tecnológicos en la nube. Ya no es algo novedoso, ya es algo común, ya es algo muy del día a día de las empresas que trabajan en tecnología. Entonces vamos a estar hablando de este tema. Genial, Ricardo. Pues ahí te voy contando que las personas ya se están conectando, nos están saludando desde Venezuela. He visto por ahí a El Salvador, México, Paraguay. Gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de empezar con este tema, no sé si me puedes ayudar con el siguiente slide y compartiéndoles a ustedes un poco de la comunidad. Como siempre, ya saben, antes de empezar la escuela, les comento sobre los beneficios que puedes tener a partir de pertenecer a la comunidad Pirani. Me gustaría por ahí que me levanten la manito quienes ya están dentro de la comunidad para saber quiénes nos están visitando. No sé si también estuvieron ayer, tuvimos un en vivo muy bueno con Kelly Durango hablando sobre cultura de gestión de riesgos. Ah, mira, ahí ya veo que está Alberto, Jaime, Manuel. Pues justo les he dejado el link dentro del chat para que se puedan unir también todos ustedes, es totalmente gratuito y la idea es poder compartir información de valor para que sigamos aprendiendo de gestión de riesgos. No solamente Pirani compartiendo, sino ustedes también dándonos anécdotas, contándonos algunos nuevos descubrimientos, qué opinan sobre una nueva legislación que ha salido en su país, porque recuerden que los miembros van desde México hasta Argentina, tenemos de todas partes de Latinoamérica y nos encantaría que tú también te sumaras. Entonces, les dejo el link ahí para que se puedan unir. Veo que ya nos están levantando cada vez más las manos para ver quiénes están dentro de la comunidad. Y bueno, también contarles que si ustedes van teniendo alguna pregunta durante la exposición de Ricardo, pueden hacerlos a través del módulo de preguntas y respuestas como para tener una mejor trazabilidad y responderlas todas. Porque si nos vamos al chat, pues a veces se va a llenar y no voy a poder tener esa traza que quisiera para que no nos quedamos con ninguna duda. Listo, entonces creo que ya di las indicaciones del caso. Ricardo, todo tuyo. Ok, listo. Entonces, un segundo, vamos a empezar con este tema de seguridad en información en la nube. ¿Cierto? Los temas que vamos a ver van a ser muy concretos. Este es obviamente un tema muy amplio. No pretendemos en una sesión cubrir efectivamente todo el universo de conocimientos, tanto a nivel de nube y a nivel de, obviamente, de riesgos en seguridad en la nube, pero vamos a ver los elementos claves que nos van a permitir, sin ser expertos en riesgos necesariamente, y tampoco sin ser expertos en nube necesariamente, poder empezar a hacer gestión de riesgos en este tema que es pues, de mucha actualidad y de mucha importancia en las organizaciones. Listo, entonces vamos a ver un poco de qué es la computación en la nube, por qué es importante la seguridad de la nube, tipos de soluciones que existen para cubrir estos temas de seguridad en nube. Eh, un, Vamos a cubrir también unos temas de unas prácticas recomendadas por la NIST, ¿cierto? Que es una organización en Estados Unidos que cubre temas de seguridad de la información para las organizaciones, ¿cierto? Y vamos a ver, efectivamente, como dijo Nico, vamos a hacer una práctica de cómo empezar a gestionar seguridad en la nube a través de Pirani. Listo, estos serían nuestros temas para el día de hoy, muy concretos, y vamos a empezar pues con lo más básico, porque así como hay gente que pues, de pronto ya sabe mucho de nube o son muy expertos o ya han trabajado mucho en ese tema, posiblemente habemos personas que estamos incursionando apenas en este tema o queremos de pronto tenemos algunas dudas, ¿cierto? Entonces vamos a empezar
a solucionar de pronto algunos temas y tópicos importantes, ¿cierto? Que es la computación en la nube, de lo que tanta gente habla, sobre todo pues ya las personas que no somos tan cercanas en tecnología, podemos resolver este tema, ¿cierto? Cloud computing se refiere a todos los procesos de acceder a recursos de tecnología, como software, base de datos, máquinas virtuales, redes, servidores, servicios, ¿cierto? A través de Internet, ¿cierto? Es cómo accedemos a esos recursos ya sin importar, o sea, para nosotros ya sería una caja negra, ya sería un tema de abstracción de todos los elementos físicos que existen en los recursos tecnológicos, ¿cierto? Hace algunos años era común que las organizaciones tuvieran data centers, cuartos con computadores, con servidores, los famosos routers, un montón de recursos físicos que se tenían que gestionar para proveer funcionalidades que usan las empresas. ¿Cierto? Todos esos temas efectivamente se abstraen de la computación en la nube. Eso es, digamos, el, el factor más relevante de este modo de servicios de tecnología, donde nosotros ya solamente a través de una interfaz en un navegador web podemos empezar a configurar y acceder a recursos de tecnología bastante avanzados, ¿cierto? Para ponerlos a disposición de las necesidades de nuestras compañías. Ese es el principal propósito. Existen tres modos de computación en nube, digamos los más aceptados y los más expandidos globalmente, que son infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, ¿cierto? Son tres niveles de computación en nube que nosotros, digamos, son los más extendidos en la industria. Podemos ver algunos ejemplos. Infraestructura como servicio. Muchos han escuchado de Amazon Web Services, han escuchado de Microsoft Azure, ¿cierto? De GCP. Por mencionar algunos, existe una gran cantidad de proveedores de infraestructura como servicio que efectivamente, como su nombre lo dice, proveen servicios de infraestructura, tecnología, ¿cierto? Servidores, máquinas, virtualización de máquinas, redes virtuales, VPNs, un montón de recursos que necesita una compañía para implementar soluciones para sus clientes o soluciones internas, etcétera. ¿Cierto? Ese sería como uno de los niveles más bajos donde donde estas empresas proveen directamente configuraciones de máquinas en bajo nivel o abstracciones de bajo nivel para que los clientes, en este caso los que administramos tecnología, podamos empezar a hacer uso de esos recursos, ¿cierto? Sin importarnos mucho cómo es la configuración física, los data centers, ¿cierto? A lo mucho que muchos nosotros, los que trabajamos en tecnología, verificamos efectivamente las zonas de disponibilidad, dónde están ubicados esos data centers de los principales proveedores, ¿cierto? Ese sería como el nivel más conocido, digamos, y de los más populares en la industria. El de plataforma como servicio, aunque este ya es un tema un poco más de las personas que trabajamos en tecnología, ¿cierto? Es un nivel superior al anterior, al de infraestructura como servicio, ¿cierto? Son plataformas de software que ya tienen preconstruidos ciertos niveles de abstracción y sobre los cuales nosotros ya podemos montar soluciones también ya de más alto nivel. Ya no nos preocupamos en este caso por instanciar una base de datos, por instalar un sistema de archivos o un servidor FTP, ¿cierto? O un servidor proxy. Ya son sistemas listos para proveer interfaces ya de más alto nivel para construir aplicaciones. En este caso tenemos como Google App Engine, Red Hat OpenShift, que es una plataforma de Kubernetes para definir y construir aplicaciones containerizadas ya en un nivel más alto, ¿cierto? Cada vez nos vamos abstrayendo más de los niveles de manejo de plataforma. Y el nivel más alto en este caso es el de Software as a Service, ¿cierto? El de Software as a Service es donde ya efectivamente ya la caja negra se expande, ya nos abstraemos incluso ya de los temas de infraestructura, de plataforma, de frameworks, ¿cierto? Donde ya simplemente nos centramos en funcionalidad. Un ejemplo muy común es lo que estamos utilizando nosotros para esta reunión, Zoom, ¿cierto? Ustedes acceden simplemente vía web, vía el navegador o vía una aplicación standalone que ustedes instalan en su máquina y ustedes ya acceden a unas funcionalidades, ¿cierto? En este caso, videoconferencias, o si ustedes ven aplicaciones como Google Suite y ustedes ya acceden a correo electrónico, calendarios, ¿cierto? O distintos tipos de aplicaciones como Hotspot, por ejemplo, CRMs para hacer Customer Relationship Management, donde ustedes ya directamente usan funcionalidades a través del navegador.
¿cierto? Ya totalmente abstraídos de cómo funciona por debajo esos servicios, ¿cierto? Es el proveedor, es el que se encarga de, de elevar esos servicios y poner a disposición de los usuarios finales dichas funcionalidades, ¿cierto? Entonces ahí llegamos al nivel más alto, que es directamente la funcionalidad de usuario final. Entonces, esos serían como los tres niveles de computación en nube que familiarmente se conocen más en la industria, ¿cierto? Existen otros, pero digamos ya son muy específicos para ciertas industrias. Nos vamos a centrar en los más populares y en los más extendidos. Como les dije, pues a las empresas que construimos software es muy común usar infraestructura como servicio, ¿cierto? Pero para ciertas compañías, ciertas organizaciones, efectivamente, pues ni siquiera ese nivel ya hace efecto. Muchas organizaciones ya funcionan casi que en un porcentaje muy alto con software as a service, ¿cierto? Una suite de oficina, ya no tienen que crear un data center, hacer instalaciones de software, ¿cierto? Ustedes, no sé, con Microsoft Outlook, con plataformas como Google Workspace o equivalentes, ¿cierto? Ya pueden montar toda una suite ofimática para su compañía y de comunicaciones también, ¿cierto? Con Zoom, con Slack, ¿cierto? Todo ya solamente con el nivel de software as a service. De hecho, en nuestra herramienta que nosotros promovemos, Pirani, también es un elemento de software as a service, ¿cierto? En el cual ustedes, las organizaciones solamente se preocupan es de inscribir, crear una cuenta, crear una organización y empezar a usar el software. Empezar a centrarse en lo que las empresas, pues, digamos, deben centrarse, que es su negocio, ¿cierto? Su lógica de negocio, sus aplicaciones, sus propósitos de negocio y no gastar tiempo, esfuerzo en temas tecnológicos que no son ni su fuerte ni su foco, ¿cierto? Ni su foco de compañía. Entonces, muchas de las empresas en sus procesos de modernización tecnológica utilizan el modelo de software as a service, ¿cierto? Cuando efectivamente las soluciones son más a la medida, tienen que crear una solución más específica, entonces ya se pueden ir por los otros modelos, ¿cierto? De infraestructura como servicio, de plataforma como servicio, para construir de pronto soluciones más a la medida. Pero en lo posible ya son muy pocas, por decir, actualmente ya yo pensaría que es un porcentaje mínimo las empresas que tienen que crear data centers físicos para crear tecnología. ¿Cierto? Empezando porque es muy costoso, es muy riesgoso, o sea, son muy pocas las empresas y los profesionales que saben manejar infraestructura, que saben manejar, digamos, temas ya de bajo nivel como temas de redes, temas de data centers, protecciones, etcétera. Y son costos, pues, que las empresas pueden economizar en otra vía, ¿cierto? Haciendo foco, como repito, haciendo foco a sus objetivos de negocio y no a temas tecnológicos. Listo. Entonces, si hay muchas organizaciones que están moviéndose o que ya están montadas o ya tienen mucha experiencia en cualquiera de los niveles de computación y de computación en la nube, entonces vamos a preguntarnos esto, ¿por qué es importante la seguridad en la nube? Pues precisamente por eso, ¿cierto? Antes las empresas tenían sus data centers en sus edificios, muchos bancos aún poseen muchos data centers en sus instalaciones, donde gobiernan y protegen y tratan de asegurar su información del acceso no autorizado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cuando yo estoy colocando mi solución, estoy haciendo un proceso de modernización y coloco mi solución en la nube, efectivamente estoy moviendo muchos recursos y mucha data e información hacia esos tipos de, de servicios computacionales, ¿cierto? De servicios de tecnología que están en nube. Entonces, efectivamente, la seguridad en nube consiste en eso, disciplinas y prácticas para proteger dichos recursos, aplicaciones, datos, información que usamos en la nube, ¿cierto? ¿Qué factores motivan a las empresas a ir hacia la nube? Lo que les dije anteriormente, transformación digital. Una empresa que desee ser competitiva hoy en día es muy difícil que lo logre hacer si no tiene una presencia web constante, continua, si no tiene canales donde comunicarse con sus clientes de manera digital, de manera síncrona, de manera totalmente desatendida en algunos casos o directa en otros, ¿cierto? Escalabilidad, o sea, una empresa que piense en escalar tampoco puede limitar su mercado y su target de mercado, digamos, a ciertas regiones o a ciertas industrias. Muchas de las empresas que hoy en día tienen éxito efectivamente es porque escalan a nivel global. Entonces quiere decir que sus plataformas, sus servicios, su información debe estar disponible a escalar a cualquier nivel, tanto en número de clientes como en distribuciones geográficas de sus clientes, sin que se haya una limitante en los canales físicos, ¿cierto? Entonces la transformación digital viene de ese lado.
Economía, como les dije, ya es muy difícil. Algunos bancos, algunas organizaciones grandes, digamos, por otras complejidades, aún mantienen data centers, pero escalar data centers, todo eso es muy costoso. Manejar infraestructura física es muy costoso, es muy complejo, ¿cierto? Y las empresas de hoy en día no tienen mucho espacio de tiempo para poder progresar y absorber esas curvas de crecimiento, sabiendo que una empresa con computación en la nube puede crecer en cuestión de configuraciones mínimas, ya empezar a ofrecer servicios de escala mundial, de escala global. Entonces, una empresa, si tu competencia lo hace, necesita un mes, mes y medio para hacer una transformación digital, y tú de pronto en tu empresa, por mantener algún esquema de computación todavía local, todo eso fácilmente te puedes tardar 6 meses, un año, a veces más, ¿cierto? En lograr esos temas, y a su vez es más difícil de modificarlos y cambiarlos. Entonces pierdes competitividad, ¿cierto? Entonces, para mantenerse competitivo en una industria que cada vez, pues ya sabemos, todo el tema de globalización ya es, ya no es algo inherente a cualquier industria. Todas las empresas ahora no solamente compiten con su competencia regional local, sino que ahora compiten globalmente con muchas empresas. Son muchas las empresas que entran a nuestros mercados. Por poner un ejemplo, en Colombia básico, para los que pues, conocen aquí el mercado colombiano, antes aquí había, como decir, un oligopolio de los bancos, ¿cierto? Nosotros éramos como los Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Occidente, Vivienda. Resulta que ahora entran muchos bancos de manera digital a competir por el mercado colombiano, por ejemplo, también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer esos bancos? O se modernizan o van a perder clientes, ¿cierto? O van a empezar a perder segmentos de mercado que antes controlaban, pues, por otras circunstancias, ¿cierto? Pero ahora Nubank, entran bancos digitales, existen ya, se están masificando en el mundo, entonces nuevas formas de atacar mercados son constantes, y eso les puede pasar a ustedes en sus empresas, en sus industrias. Ustedes van a competir cada vez con empresas de otros países, con servicios de otros países, incluso con empresas pequeñas, pequeñas en número de personas, pero que ofrecen geniales servicios digitales, y es cada vez más difícil competir en ese mercado, ¿cierto? Entonces, el tema de economía y competitividad viene asociado a eso. O sea, eh, yo quiero mantenerme en mi industria, quiero ser competitivo, tengo que estar en la nube, tengo que poder escalar, ser más novedoso, ofrecer más calidad a mis clientes, etcétera. Entonces, si yo no puedo evitar esa vía de crecimiento, tengo que también aprender de cómo aseguro esos activos de información y la seguridad de la información en estas nuevas formas de manejar mis recursos tecnológicos, ¿cierto? Entonces, nada, la importancia va de la mano, ¿cierto? Si yo quiero ser competitivo, debo usar servicios tecnológicos modernos, y a su vez, para usar esos servicios tecnológicos modernos, yo debo también aprender de cómo gestionar los riesgos asociados a este nuevo escenario. Bueno, nuevo entre comillas, ya esto no es completamente novedoso, ¿cierto? Como les dije, en la importancia de la seguridad en la nube hay dos factores muy, muy relevantes, ¿cierto? Muchas personas piensan que por usar un servicio en la nube, pues, no, yo ya uso una base de datos en la nube, ya no uso mi base de datos que está acá en mi oficina, en un servidor, entonces yo ya soy seguro. Entonces, aquí también hace mucho, digamos, hace mucho sentido, mucho significado que todos recuerden y tengan presente los modelos de seguridad cuando ustedes contratan o usan un servicio de nube, ¿cierto? En el caso de los escenarios donde hablamos de infraestructura como servicio, todos, pues, o por lo menos el gran porcentaje de proveedores que existen en el mundo, los más principales, Amazon, Microsoft, Google, IBM, ¿cierto? Todos manejan, por ejemplo, un modelo de seguridad compartida sobre la nube. ¿Cómo es eso de modelo de seguridad compartida? Pues es efectivamente donde se comparten los niveles de seguridad, ¿cierto? Por más que la nube sea lo más top en el mundo, por ejemplo, en el caso de Amazon Web Services, que es el proveedor más grande a nivel mundial en servicios de nube, de infraestructura como servicio, ¿cierto? Si yo decido abrir una cuenta en la nube, instancio una base de datos y la tengo en una red pública y tengo como contraseña la palabra password, y ahí tengo almacenados, no sé, ahí guardo los contactos de mis clientes,
pues eso sería muy fácil de hackear en algún momento, ¿cierto? Si yo no tengo, digamos, un sentido de responsabilidad de asegurar, de saber configurar bien un servicio, de saberlo cómo lo puedo blindar ante la nube, Amazon no hace eso por mí, ¿cierto? Ningún proveedor lo va a hacer. O sea, si yo uso mal la tecnología en la nube, igual estoy cometiendo un riesgo en seguridad, ¿cierto? Entonces, esa es la parte de la seguridad en la nube que le corresponde ¿a quién? Al usuario, o sea, al usuario final, a nosotros, ¿cierto? De que sepamos usar esos recursos para evitar esos riesgos, ¿cierto? Y de que efectivamente la tecnología sea bien usada. Porque vuelvo y repito, o sea, esto es un tema así clásico. En cualquier esquema de seguridad, el nivel de seguridad viene dado siempre por el eslabón más débil. Y en cualquier proceso de transformación tecnológica, siempre es el eslabón más débil vamos a ser nosotras las personas, ¿cierto? O sea, el equipo humano, las tareas humanas que ejecutemos, siempre van a ser el factor de riesgo en cualquier proceso tecnológico, por fuerte y moderna que sea la tecnología, ¿cierto? Entonces, esa es la parte de la responsabilidad que le conviene, que lleva el usuario en ese modelo de seguridad compartida. ¿Cuál es la responsabilidad que sí tiene la nube y la que agradecemos todos los que trabajamos en tecnología? Efectivamente, el proveedor de nube es el encargado de estar parchando sistemas, actualizaciones automáticas de servicios manejados para saber que manejamos las últimas versiones de los servicios, los temas obviamente de disponibilidad, de salida de la infraestructura que ellos proveen, el tema efectivamente de que vemos en nube son muy confiables. Siempre que vamos a tener un servicio en nube, está saliendo un letrerito de que tengo conexión inestable. ¿Sí me están escuchando todos bien? ¿O perdí algo o hay lag? Creería que no. ¿O sí? No, yo sí te escucho bien. Por ahí ¿Normal? sí se perdió por un momento. Sí, pero Ok. ya se... Listo. Si se llega a laguear, me interrumpen, por favor, porque si no, nos perdemos. Listo. Bueno, entonces, continuando con ese tema, les decía, ese modelo de seguridad compartida efectivamente hace que nosotros usemos bien esos recursos. Y eso funciona en todos los niveles, tanto para los temas de más bajo nivel de infraestructura como servicio y también en el nivel alto, en el de software como servicio. En el de software como servicio, efectivamente, hay muchos elementos que se abstraen, ¿cierto? Pero efectivamente, aún así, existen riesgos que se pueden acceder a estos temas en software como servicio. El más típico, vamos a empezar a hablar de estos temas. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando usamos software como servicio, ustedes pensarán, no, bueno, listo, eso pasa en Amazon cuando yo estoy creando bases de datos, servidores, aplicaciones web, etcétera. Pero si estoy usando un hotspot, si estoy usando un Google Workspace, pues posiblemente yo no tenga tantos problemas. Efectivamente, pues ahí hay menos incidentes, se abstrae muchísimo de los temas de seguridad, pero sigue habiendo elementos que siguen siendo de responsabilidad del usuario, ¿cierto? Por ejemplo, lo más básico, usuarios y contraseñas. Casi todos los servicios funcionan en base a autenticaciones y manejo de identidad, ¿cierto? Entonces yo puedo estar en la superplataforma, en Amazon, en Google, en IBM, en Microsoft, pero si soy un usuario que no cuida sus contraseñas, tiene contraseñas débiles, no maneja factores de autenticación múltiple, no cierra sus sesiones, deja su computador abierto en espacios públicos, pues, repito, vuelvo al tema, digo, la tecnología, la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, si yo tengo un sistema de estos, pero como cultura de usuario, no tengo mis políticas y no tengo restricciones en la forma en que yo uso los servicios, pues es muy fácil de que no sé, yo dejé mi correo abierto, mi cuenta de hotspot abierto en una sala y una persona llegue, pueda leer algo, pueda modificar algo, pueda capturar alguna información, ¿cierto? O fácilmente, si yo tengo una contraseña débil, pues una persona fácilmente va a poder empezar a hacer ataques de fuerza bruta o ataques de ingeniería social. ¿Para qué? Pues para efectivamente acceder a mis recursos o incluso llegar a suplantarme, ¿cierto? Y les repito,
las empresas, los proveedores de nube, se curan en salud, se lavan las manos con respecto a estos temas. Hey, si tú tienes malas prácticas de seguridad, tú no protegiste esto, aquello, pues simplemente efectivamente no te van a cubrir en esos temas de responsabilidad, porque los temas, si ustedes ven, el típico que uno no lee la letra pequeña cuando quiere un servicio, ¿cierto? Los términos y los famosos términos y condiciones. Entonces, en los famosos términos y condiciones, en cualquier servicio en nube, efectivamente siempre va a haber el tema de responsabilidad compartida. Listo. Entonces, ¿cómo complemento esas debilidades que son más que todo las debilidades humanas, más que las tecnológicas? Pues efectivamente con políticas de seguridad de servicios, planeación y valoración de los recursos informáticos que estamos utilizando. Más adelante veremos un tema de cómo funcionan los planes de recuperación de desastres y contingencias, ¿cierto? Los tipos de soluciones core, o ahora sí, las que llamamos los factores de seguridad que debemos tener presentes casi que transversalmente en compañías que trabajamos en nube, ¿cierto? Entonces, el primero, lo que les decía anteriormente, usar un sistema, todos los sistemas de nube proveen siempre un tema de manejo de identidad y gestión de acceso, ¿cierto? Eso es lo primero que todos nos encontramos cuando empezamos a usar un recurso en la nube, ¿cierto? Bien sea a través del navegador, a través de una aplicación. Entonces, nuestra principal tarea es definir las políticas que debemos ejecutar para proteger los accesos y manejos de identidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los típicos, los más comunes? Efectivamente, crear roles con permisos restringidos. Si yo manejo una cuenta, no sé, vuelvo a los ejemplos más básicos, voy a crear una cuenta de Amazon y yo le creo una cuenta root con permisos a todos mis usuarios. Y listo, puede que todos los usuarios tengan contraseñas fuertes, pero no restringir los permisos. Puede que alguien accidentalmente o a propósito, etcétera, puede que cometa un error, una falla, exponga un servicio, me elimine una base de datos, puede haber N daños si yo no restringo los controles y los niveles de accesos que yo tengo sobre mis recursos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Amazon o de Google Cloud, ¿cierto? Cualquier plataforma de nube, yo siempre debo definir y hacer restricción de los permisos y niveles de acceso que yo le voy a empezar a dar a mis usuarios, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de gestión del acceso, o sea, de cómo yo distribuyo y cómo yo gobierno lo que los usuarios hacen y el nivel de penetración o el nivel de injerencia que pueden tener dentro de mi servicio, ¿cierto? Políticas de contraseñas fuertes, efectivamente, pues recuerden que los temas de ingeniería social, ataque de negación de servicio, ataques de fuerza bruta, vienen dados por ese lado, ¿cierto? O sea, de creer que mi contraseña con el nombre de mi mascotica es segura, o creer que no, que yo voy a poner la fecha de mi graduación y eso es una fecha especial para mí, esa va a ser mi password. Recordemos que todos esos temas son sensibles de ataques de ingeniería social y mediante bots y mediante scripts que se pueden ejecutar de manera, pues eso, con ataques de fuerza bruta pueden vulnerar sus sistemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo complementamos eso? Creando contraseñas fuertes, usando password managers en lo posible. No vamos a entrar a hablar muy a profundidad de eso porque se me va a ir toda la sesión, pero existen muchas técnicas hoy en día para que yo cree accesos de identidad muy fuertes, ¿cierto? Crear passwords, manejar passwords con Password Manager como LastPass, como Bitwarden. Existen proveedores para yo hacer la gestión de mis passwords, de mis contraseñas, ¿cierto? Para generar contraseñas robustas, ¿cierto? Además de eso, proteger en los sistemas, en lo posible un sistema pues debe tener un sistema de MFA, ¿cierto? Donde yo pueda proteger, complementar la protección de mi password con un sistema de token único, como los OTPs, como todos los sistemas de autenticación adicional, que pueden ser por aplicación, por mensaje de texto, ¿cierto? Yo aumentar mi nivel de protección de acceso de seguridad con estos niveles. O en el caso de sistemas supercríticos, incluso existen sistemas ya físicos con llaves físicas, llaveros tipo RSA, llaves físicas que ya tienen métodos criptográficos para poder hacer procesos de autenticación avanzada. Eso ya, pues, digamos, ya cada escenario exigirá su nivel de seguridad, ¿cierto? Pero siempre el manejo del acceso de la entidad es casi que la piedra angular en estos temas de seguridad, o sea, el tema que yo debo cubrir de entrada en mi sistema, ¿cierto? Entonces,
nada, pues ese sería como pues por dar un borrador de ese primer elemento. Data Loss Prevention, lo que les digo, o sea, nosotros cuando estamos en la nube ya empezamos a guardar información, bien sea de nuestros clientes, transacciones, ventas, inventarios, etcétera. Y lo que les dije, o luego el tema, responsabilidad compartida. Las plataformas ofrecen los servicios, pero muchos servicios no están de facto o no están preconfigurados de por sí, ¿cierto? Excepto pues para algunos de plataforma como servicio, no tanto en infraestructura como servicio. Entonces, si yo manejo información, si yo estoy haciendo un repositorio de información, una base de datos, ¿cierto? Yo tengo que definir mis esquemas de protección de cómo hago backup de esa información. Todas las nubes ofrecen servicios ya automatizados, muy chéveres, muy fáciles de manejar en cuanto a cómo manejar los backups de información, ¿cierto? Para que dado cualquier incidente que pueda ocurrir, yo pueda tener esa protección de mi información. Lo que les dije anteriormente, yo puedo tener en mi organización muchos usuarios y un usuario pudiera accidentalmente borrarme una base de datos. Bueno, un ejemplo muy extremo, ¿cierto? Si yo tengo mi sistema de backups, todo eso, que esté restringido en accesos a los cuales yo tengo acceso restringido para cierto equipo de personas, efectivamente yo puedo hacer backup y restaurar servicios de base de datos en estos casos, ¿cierto? El tema es, como les digo, en temas de gestión de riesgos, es ponerse como en la mente, ponerse en los zapatos de las personas que puedan cometer errores, qué posibles atacantes falla, cómo una persona externa pudiera vulnerar mi sistema y cómo yo debería responder en esos casos, ¿cierto? Es como el tema de anticipación a estos temas. Los sistemas SIEM, ¿cierto? Security Information and Event Management. Les repito, según qué tan grande ya sea tu sistema en la nube, todo ese tema, es muy difícil, es muy diferente cuando yo estoy empezando, no sé, soy una persona natural, tengo un e-commerce y solamente trabajamos, no sé, mi esposa y yo en el e-commerce, efectivamente, pues, digamos, el escenario es muy acotado, muy pocas personas, pocos casos de uso, efectivamente, pues ahí no voy a tener muchos eventos de seguridad de información, pero cuando ya mi plataforma es muy grande, tengo muchas personas que operan las plataformas, que desarrollamos servicios, tengo una gran cantidad de clientes, se genera mucha operación y manipulación de los servicios tecnológicos. Y les repito, pues, poniéndonos como en el zapato de los extraños, de las personas maliciosas que quieren vulnerar o que quieren sacar algún provecho de la información, se pueden empezar a generar este tipo de actividad sospechosa, ¿cierto? Entonces los sistemas de seguridad de información y manejo de eventos son sistemas que efectivamente ya por medio incluso de servicios de inteligencia artificial, etcétera, ya existen servicios muy modernos para esto, ¿cierto? En los cuales estos servicios pueden analizar la operación de nuestra nube, o sea, el tráfico, los tipos de peticiones que están llegando a nuestros firewalls, las informaciones o el tipo de transacciones que se están haciendo, los lugares donde se están conectando los clientes, para analizar y detectar posiblemente eventos sospechosos, ¿cierto? Si yo tengo el típico intento de acceso a una cuenta eh, eh, de un usuario en, no sé qué sé yo, en la India, a unas horas en las que normalmente mi negocio está acá en este lado de Latinoamérica y tengo unos accesos raros desde la India, por ahí a medianoche, etcétera. Entonces, todos esos eventos y registros de información sospechosa, estos sistemas son capaces de efectivamente registrarlos, manejarlos, hacerle un manejo más oportuno para que tomemos planes de acción y podamos efectivamente evitar, como les digo, esto es más que todo preventivo, evitar esos posibles ataques, ¿cierto? Eh, Casi todos los temas en seguridad de la información, los más efectivos siempre van a ser los preventivos y esos son los que nosotros queremos obviamente promover tanto a nivel de cultura en las organizaciones y obviamente pues a nivel también metodológico ya en su gestión de riesgos, ¿cierto? Los preventivos van a ser siempre lo más efectivo, lo que menos impacto va a tener dentro de mi compañía. Sin embargo, pues como todo en gestión de riesgos, nadie puede tener la plataforma 100% blindada. La seguridad perfecta no existe, ni con el software más moderno. Todos los softwares son sensibles de vulnerabilidades, de bugs, y lo que les repito, más allá de incluso de la tecnología, la principal vulnerabilidad en la cadena somos las personas, somos nosotros, ¿cierto? Entonces,
ningún sistema va a estar exento de esos temas. Entonces, sí o sí, yo tengo que también tener dentro de mis procesos, dentro de mis políticas, cómo reacciono ya o cómo actuamos ante eventos que efectivamente ya van a ser de afectación hacia nosotros. Entonces, aquí entran los famosos planes de continuidad de negocio y disaster recovery, ¿cierto? Entonces, repito, pues tratamos de prevenir todo, pero sabiendo que la seguridad perfecta no existe, también tenemos que saber cómo actuar y qué vamos a ejecutar cuando algún riesgo se materialice y estemos ante un escenario efectivamente de afectación de nuestro negocio, ¿cierto? Les repito, o sea, si nosotros hicimos todo lo preventivo, sacamos backups, en nuestra nube tenemos todo blindado a nivel de usuarios, tenemos respaldo de nuestras informaciones y de nuestros procesos, etcétera. Entonces, algo muy común y eh, muy positivo que las empresas deben implementar, por ejemplo, es los planes de recuperación de desastres, ¿cierto? El plan de recuperación de desastres, lo que le digo, es tener en nuestra mente, así como nosotros hacemos simulacro de desastres por incendios, por temblores, y en las empresas sabemos qué hacer, que tenemos que salir calmados a un área, etcétera, ¿cierto? En el caso de seguridad en la nube también va a haber desastres, posiblemente, ¿cierto? No sé, voy a poner un ejemplo muy básico. Todos funcionamos en nube y, no sé, hubo un sismo en Virginia, donde funcionan muchos data centers de muchas nubes y se afectaron, no sé, se afectó un tema de cableado y quedaron sin servicio un montón de plataformas. Estoy poniendo un caso extremo. Nuestra aplicación quedó fuera del aire, ¿cierto? Es hubo un desastre, pues puede ser un desastre natural o puede ser dentro de la compañía un desastre que no cubrimos, ¿cierto? Un típico, el ex empleado que se fue bravo de la empresa y tuvo un problema con el jefe y por no haber hecho un correcto manejo de credenciales y accesos, no sé, se fue haciendo un daño en una base de datos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Y se dañó el servicio, ¿cierto? Pueden ser distintas las razones que pueden afectar nuestra disponibilidad, nuestros SLAs, y nosotros tenemos que tener presente cómo actuar ante esos escenarios. Si nosotros tenemos presente cómo actuar, qué debemos ejecutar, nosotros vamos a poder restaurar el servicio lo antes posible y vamos a poder estar nuevamente en operatividad normal efectivamente lo antes posible. Entonces, ¿en qué consisten esos planes de recuperación de desastres? Efectivamente, en que yo tenga mapeado mi proceso de cómo yo restauro una base de datos, cómo restauro un servidor de aplicaciones, cómo restauro una red, una aplicación web, ¿cierto? Cómo la puedo montar bien sea en otra zona de disponibilidad, si tengo que montarla en otra región geográfica. Recuerden que todo en nube es abstraído, entonces simplemente por una consola gráfica yo puedo ubicar mis servicios en otra zona. La ejecución es tener ese plan de acción ya fuertemente mapeado, ojalá también testeado y verificado, de manera que yo periódicamente puedo estar con esa tranquilidad de que, pues, en los desastres que puedo tener en mi compañía, yo voy a poder seguir prestando mis servicios y voy a poder seguir manteniendo a mis clientes contentos, ¿cierto? Entonces, y sobre todo eso, pues exactamente, o sea, vamos a poder darle continuidad a nuestro negocio, por ejemplo, en este caso, desde la parte tecnológica en la nube, ¿cierto? Que es lo que nos centra en esta sesión. Entonces, en resumen, ahí, ¿cierto? O sea, entre más controles podamos aplicar de manera preventiva, va a ser más positivo, pero también tengo que tener esos controles reactivos en los cuales yo también tengo que saber reaccionar ante ya los escenarios negativos materializados. Hasta ahí sí vamos todos bien. ¿Alguna pregunta? No sé, Nico, si tú puedes ver el chat ahí, es que estoy acá con... Sí, de una. Si quieres, vamos haciendo unas dos preguntas Ujú, para que puedas terminar tu ujú. parte. Acá nos están preguntando, Alberto, en mi organización solicitamos a los proveedores de software que utilicen AWS para alojar sus herramientas para estandarizar los soportes. ¿Es una buena práctica tener más de un proveedor IaaS? Qué buena pregunta, porque ese es un escenario ya también ya más común de lo que la gente cree, ¿cierto? Pues normalmente, de acuerdo al tamaño de mi empresa, yo puedo con un solamente proveedor dar abasto a mis servicios tecnológicos. Pero efectivamente hay escenarios en los que yo, de acuerdo a criterios tecnológicos o a conveniencia económica, puede haber en escenarios
en los cuales yo ya pueda hacer funcionar en un esquema multicloud, ¿cierto? Entonces, les repito, o sea, independiente que yo funcione con una nube usando pocos servicios o que yo use varias nubes con varios servicios, ¿cierto? Los esquemas de seguridad son transversales a todos estos temas. ¿Qué pasa cuando tengo múltiple proveedor? Pues obviamente se aumentan los niveles o los puntos de riesgo que yo debo manejar, ¿cierto? Porque ahora tengo un manejo de identidad, posiblemente en 2 sistemas, o si manejo un tema de single sign-on, que es como el más común, ¿cierto? Ahí yo lo quiero autenticar, pero yo tengo un proveedor de identidad propio y lo quiero usar para autenticarme en varios sistemas. Entonces, cuando yo manejo ya múltiples proveedores, puedo aumentar la complejidad, pero efectivamente, digamos, el escenario se puede dar y también tengo que estar preparado y las nubes ofrecen también ya servicios y herramientas para manejar esos escenarios, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo use AWS únicamente o utilice AWS combinado con Azure, con GCP, ¿cierto? Digamos, lo que me introduce a mí es una variable de complejidad a la hora de hacer el manejo de riesgos, simplemente, pero no es una restricción. De hecho, en muchas compañías ya es algo común que se vea eso, que yo funcione con múltiples proveedores y no me amarre o no dependa de un único proveedor. Listo, Ricardo, vamos con una última pregunta. Terminamos el tema teórico y podemos regresar con otras preguntas. Natalia nos dice, ¿hay políticas de confidencialidad respecto a la información que expongo en las herramientas web como Google Cloud, Amazon, etcétera? Más allá de las contraseñas fuertes que utilice, ¿mi información está protegida más allá de esta contraseña robusta? Ok, listo. Bueno, vamos a empezar ahí. Por eso les digo, son factores. El primer factor era de cómo yo opero o manejo los servicios en nube, ¿cierto? Que ahí viene la seguridad del operador o del usuario final, ¿cierto? Respecto a esa pregunta, si quisiera hacer anotación a unas prácticas del NIST, lo que digo es el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos, son muy comunes porque son muy al lugar a esos temas, ¿cierto? Entonces, para ir directo a ese punto, hay 2 puntos, ¿cierto? Siempre considere la opción de encriptar la data que se califique como sensible o que se pueda prestar, digamos, para un manejo riesgoso dentro de la información. Entonces, voy a poner un ejemplo clásico. Los bancos. Los bancos que manejan información personal clave de sus clientes y aparte de eso, pues obviamente su información financiera. ¿Cierto? Entonces, es información que debe estar protegida, cifrada tanto en reposo, cifrada en tránsito, cuando yo la comunico a las aplicaciones móviles, etcétera. Entonces, cuando yo califico mis riesgos, cuál es el activo de información que estoy manipulando, es la organización la que valora la importancia y sobre todo la criticidad de ese activo. ¿Cierto? Recordemos que en gestión de riesgos, cuando yo tengo un riesgo sobre un activo de la información, lo que buscamos es proteger lo que veíamos al principio, ¿cierto? La confiabilidad, la consistencia de la información y la disponibilidad de la información, ¿cierto? Si yo cualquiera de esos factores se pudiera haber comprometido y tener una afectación grande dentro de mi organización, pues es sensible de que yo actúe con esos temas, ¿cierto? Por ejemplo, no almacenar información personal cuando no es necesario, ¿cierto? A mí, por ejemplo, personalmente a mí me pasa muchísimo, no sé, pues a ustedes seguramente también, van a una tienda de ropa y ahora cuando uno va a pagar ya le piden correo, teléfono, el nombre, y uno a veces no es consciente y da esa información, pues, no sé, a un almacén y de pronto no está como en esa conciencia de, pues, este almacén, cómo usa esa información, qué le para esa información, ¿cierto? Y resulta que después nos empiezan a llegar mensajes de texto, promociones o algo, el correo o el celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es muy riesgoso eso. Esas prácticas son riesgosas, ¿cierto? Las organizaciones deben ser conscientes que si manejan esa información, que puede ser para efectos de mercadeo, para temas, digamos, de comerciales de mi empresa, el yo capturar información personal de mis clientes es un factor demasiado crítico, ¿cierto? Entonces, si yo voy a pedirle el correo, la cédula, una identificación a un cliente y todo eso, es información que yo debo blindar a toda costa en mi plataforma, ¿cierto? Y lo que te dice el ANIS es, hey, no la guardes si es necesario. Posiblemente no sé por qué me pidan a mí o sea, no me deberían pedir más allá del nombre y de pronto, a lo mucho la identificación es un dato muy clave, ¿cierto? Entonces, en lo posible, no lo haga, ¿cierto? Eh, para complementar ahí también estos temas. Haga inventarios regulares de lo que usted almacena en la nube. Les repito, la nube es una puerta de entrada a una infinidad de recursos
que su compañía puede manejar. Si nosotros no tenemos claro qué recursos estamos manejando, para qué se están manejando, también tenemos un riesgo. Les repito, hoy los atacantes, las personas que quieren sacar provecho de estos escenarios, muchas veces no lo van a hacer con un objetivo pues, malicioso, de daño o algo. Incluso a veces hay objetivos ocultos o comportamientos ocultos dentro de nuestra organización. Hoy muchos de los atacantes procuran que efectivamente sus ataques no sean ruidosos, que sean ocultos y puedan mantenerse en el anonimato dentro de la organización. Entonces tú fácilmente puedes tener una plataforma en nube con un montón de servicios y, por ejemplo, tener una máquina ahí que esté, qué sé yo, escuchando registros y mandando registros a un tercero. ¿Para qué propósito? Los típicos, manejar información, vender bases de datos o usar recursos tecnológicos para otros fines, ¿cierto? Minar criptomonedas, crear recursos para otros servicios, pues consumiendo recursos gratis ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos escenarios en los cuales si nosotros no tenemos claro cuáles son todos nuestros activos de información, nuestros recursos, nuestros servicios tecnológicos y para qué se están usando, si se están usando o no, o si se deben eliminar o si se deben apagar, si yo no estoy consciente de todo ese tema, es muy probable que yo pueda tener elementos que puedan representar un riesgo para mi negocio. Listo. Pay attention incredible warnings. Ese también es muy común. ¿Qué pasa? En temas de seguridad de la información, muchas personas, sobre todo la TAM, creemos que esos ataques que a veces vemos en las películas pasa eso. Ah, no, eso pasa en las películas. Y eso no me va a pasar a mí en mi organización, ¿cierto? Cuando vemos ataques de hackers o temas de robos de identidad, ¿cierto? Hay unas películas muy famosas alrededor de eso, de robo de identidad. Y creemos que nosotros estamos abstraídos de eso, que eso pasa allá, que eso pasa en el cine, que eso es ficción. No, resulta que los warnings y las alertas sobre estos temas son casos reales, ¿cierto? Si nosotros no estamos atentos a esos reportes, esos boletines que todos los proveedores de nube también están obligados a manejar, las entidades gubernamentales, etcétera, respecto a vulnerabilidades o temas que pueden afectar mi negocio como tal, pues si hacemos caso omiso de eso, vuelvo a lo que decía anteriormente, el factor más débil el eslabón más débil es la persona, ¿cierto? Si nosotros hacemos caso omiso de esos escenarios, posiblemente nos puede afectar, ¿cierto? Ley de Murphy, todos lo conocen, la ley de Murphy, ¿cierto? Lo malo que me pueda pasar, pues posiblemente me pase. Entonces, tenemos que poner mucha atención a esos temas. Y recordar el último, pues que también ya lo habíamos hablado, la seguridad es nuestra responsabilidad. O sea, la seguridad no me la va a dar no me la va a proveer 100% un proveedor, no me la va a proveer una tecnología, no me la va a proveer una herramienta, ¿cierto? El hecho de que nosotros tengamos antivirus, tengamos software SIEMs, tengamos detectores, firewalls, un montón de elementos, no me va a blindar al 100%, ¿cierto? Nosotros siempre buscamos minimizar los escenarios de seguridad y somos nosotros los principales actores en un sistema de seguridad de información. Somos las personas y las personas que efectivamente vamos a velar por estos recursos tecnológicos. Listo, no sé si hay espacio para una última pregunta, ¿no? Dale. Blandina nos dice, ¿qué metodologías se enfocan en mantener la seguridad de la información en la nube? Bueno, qué bueno lo preguntas. Como les dije, o sea, nosotros, todo lo que corresponde a ISO 27001 es lo que te define servicios de seguridad de la información. Uno de los capítulos efectivamente es seguridad en la nube. Entonces, ahí ya aplicarían controles de ISO 27002 que efectivamente ya te hablan sobre controles que tienes que hacer explícitos en la nube. Los que les he hablado en esta sesión son algunos, ¿cierto? Son muchísimos, porque les repito, el escenario es muy grande, ¿cierto? Pero ya la metodología te hace explícito de los factores iniciales que yo te hablé, ¿cierto? De los temas de manejo de identidad, de manejo de recursos, inventario de recursos, los temas de blindar accesos con factores de seguridad, etcétera. Esos son los fundamentales y los iniciales. Ya de acuerdo a la complejidad de tu negocio, voy a poner un ejemplo, si tu negocio, voy a poner un ejemplo muy común, ahora ahora es muy famoso hoy todos los temas de inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado de ChatGPT, de las famosas inteligencias artificiales que ahora lo quieren resolver todo? Muy bacano todos esos temas, ¿cierto? Estas inteligencias artificiales funcionan con información que esos proveedores recolectan, bien sea de Internet, de la nube, de bases de datos, de distintas fuentes,
para poder operar y poder aprender, y para poder aprender y hacerse más efectivas. Entonces, cuando nosotros usamos temas de inteligencia artificial, todo eso, también tenemos que tener claro cuál es el contexto de estos servicios que utilizamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me apego a las normas, a ISO 27000, por ejemplo, ¿qué pasa? ISO 27002, en su actualización de 2022, ¿cierto? Actualizó muchas normas de acuerdo a los contextos actuales, por ejemplo, los temas de teletrabajo por pandemia, los temas de home office, ¿cierto? De cómo yo accedo a los recursos de nube desde mi casa, ¿cierto? Se actualizaban esos temas, pero siempre va a haber temas adicionales que las normas tratan de estar al día, pero es muy probable que los temas lleguen cuando aún la norma no está, ¿cierto? Por ejemplo, estos temas de inteligencia artificial son relativamente recientes en su aplicación y uso comercial. Antes eran un tema más académico, más específico en la industria, pero ahora los temas de inteligencia artificial son accesibles a todo el mundo a través de un buscador, de una página, de un chat, ¿cierto? Entonces, las normas y las metodologías te ofrecen un framework base para tú empezar a hacer tu gestión de la información, pero al ser guías, ¿cierto? Lo que te promueven es, pues, puntos de referencia, pero es de acuerdo a mi contexto de empresa, la información que yo utilizo, donde yo debo apoyarme para seguirlas ampliando. Les repito, el tema de gestión de riesgos es un tema también de continuo aprendizaje. O sea, nosotros acá en la comunidad, en la escuela, en los recursos, el tema de gestión de riesgos, el tema de seguridad en la nube, seguridad de la información, es un tema también de constante aprendizaje y constante interacción para estar lo más actualizados y lo más protegidos hacia futuro. Listo. Listo, Ricardo. Tenemos otras dos preguntas, pero me gustaría que podamos ir avanzando con la parte práctica. Justo les estoy dejando ahí en el chat el link para que ustedes puedan entrar a la herramienta de Pirani y poder hacer el ejercicio junto con Ricardo. Recuerden que al acceder a esta prueba vas a poder tener 15 días gratis dentro de la herramienta sin necesidad de poner ninguna tarjeta de crédito ni nada que no sea un correo y una contraseña que debería ser fuerte para empezar. Listo. Ok, listo. Entonces, vamos a entrar a Pirani. Y voy a repetir un tema que seguramente ya lo vieron en mi presentación y de pronto es sobre el que más énfasis hago y es el que quisiera que les quede como mensaje, ¿cierto? ¿Cuál es el eslabón más débil en mi sistema de protección de información? En la nube, en este caso. Fácil, ¿cierto? Ya lo dije creo que unas 5 veces y las personas, ¿cierto? El equipo humano. Nosotros somos el eslabón más débil siempre en cualquier organización respecto a temas de seguridad de información. ¿Cómo somos el eslabón más débil? Lo repito, pues debería ser el factor sobre el que más nos deberíamos centrar en los temas de seguridad de la información también, ¿cierto? Si fortalecemos los procesos y tareas en las cuales la interacción y la operación humana posiblemente sea la que me llegue a afectar, entonces pues obviamente vamos a reducir los riesgos de mi compañía y vamos a garantizar el éxito de nuestra organización y vamos a poder mejorar nuestra continuidad de negocio, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes usan en Pirani, ¿cierto? Es un sistema de gestión de seguridad de información. Y ustedes, lo que les repito al principio, sin ser unos expertos en temas de riesgos y tampoco ser unos expertos necesariamente en temas de nube, es muy fácil uno empezar a aprender, ¿cierto? De cuáles son los factores que yo debo tener en cuenta y empezar a cubrir en mi organización. Esto es gradual. Lo que les repito, ustedes, por más, pues puede que ustedes ya tengan más conocimiento y ya tengan una metodología y ya tengan identificados temas que quieran seguir manejando. Les repito, los temas de seguridad en la nube, tecnología en la nube, cambian día a día. Cada día se ofrecen más servicios, hay más alternativas, hay más posibilidades, hay más facilidades. Y es difícil que uno se quede o se case con un método y no lo evolucione o que efectivamente siga aprendiendo el contexto de gestión de riesgos en seguridad de la información, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una práctica. Entonces, si todos accedieron a Pirani, todos van a ver acá en la parte izquierda, en el menú de los módulos, van a acceder al primer módulo, al de Information Security Risk Management. Bueno, si se lo tienen en español no hay problema, ¿cierto? Entonces, este es el módulo que nos va a permitir a nosotros empezar a hacer esa gestión de riesgos. Seguramente ustedes ya han estado en escuelas anteriores y en otros temas. Hay un tema que a mí me gusta empezar siempre por ahí, porque
para llevar un orden, aunque no es obligatorio, ¿cierto? La herramienta no te obliga a que tú tengas ese orden, eso ya es algo metodológico y mecánico de acuerdo a tu madurez de gestión de riesgos. Pero a mí me gusta siempre arrancar por procesos, antes de ir a ver incluso los haces de información, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todos en las empresas tenemos múltiples procesos y alguien pensará, no, pues para seguridad en la nube tengo que crear nuevos procesos. No necesariamente. Ya pueden haber procesos actuales en tu empresa y que van a estar relacionados con temas de seguridad en la nube. Voy a poner el primer ejemplo en un proceso, la vinculación de nuevos empleados. No sé, entonces se me ocurre ese proceso, que aunque creo que aquí ya estaba un talent management process, por ejemplo, aquí ya existe uno, ¿cierto? Que uno creería, pues esto es de talento, esto es de recursos humanos, esto no tiene que ver con seguridad de información en la nube. Uno pensaría que no, pero resulta que sí, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando tenemos nuevos compañeros de trabajo en la oficina? ¿Qué es de las primeras cosas que hacemos? Procesos de onboarding, ¿cierto? Enseñar al usuario, las oficinas, tus tareas, etcétera. Y hay una segunda tarea posiblemente que es crearle cuentas de usuario para que el empleado pueda trabajar en la compañía, ¿cierto? Entonces lo podemos empezar a agregar a una suite de Outlook, lo agregamos, si ya es un usuario de tecnología, lo agregaremos como un usuario en la nube, o si es un usuario comercial, lo agregaremos en una plataforma que tengamos de CRM. Recuerden los 3 niveles de computación en la nube, no solamente son los de infraestructura como servicios. O sea, uno piensa a veces como que computación en la nube, no, esos son los ingenieros que manejan allá las bases de datos. Yo acá manejo es Hotspot y me encanta manejar Hotspot y Hotjar y Zoom y estas cosas. Ahí también estoy haciendo gestión de seguridad en la nube, ¿cierto? Porque seguramente tengo que crear una cuenta en mi aplicación de Google, en cualquier proveedor que yo tenga ahí de software as a service. Entonces, ahí empiezan nuestros procesos, ¿cierto? Si yo tengo un proceso de mi empresa, ya existe, por ejemplo, entonces yo ahí voy a tener asociados riesgos de lo que yo quiero manejar como seguridad en la nube, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un proceso acá de talento. Entonces, digamos que puede ser el de ingreso de nuevo personal, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestra herramienta, por un proceso, si ustedes se fijan aquí en la parte izquierda, nosotros podemos asociar riesgos y activos, ¿cierto? Entonces, en un proceso de talento, por ejemplo, yo puedo tener varios riesgos, ¿cierto? Entonces, yo acá voy a poder empezar a asociar los riesgos que son de tecnología, pero a este proceso de talento, ¿cierto? Entonces yo ahí voy a empezar a cubrir, listo, desde que el empleado entra, voy a empezar a cubrir cuáles son esos riesgos que yo tengo que asociarle a ese proceso. Puede que el riesgo exista, ¿cierto? Si yo voy a asociar, aquí van a salir los riesgos que yo ya tengo creados, pero puede que yo no los tenga necesariamente, ¿cierto? La herramienta te permite a ti trabajar desacopladamente. No tienes que pensar en un proceso para trabajar en un riesgo. Yo puedo pensar solo en el riesgo y después asociarlo al proceso, pensar en qué procesos aplica este riesgo que yo estoy creando, ¿cierto? Pues cuando yo voy a crear un riesgo asociado a seguridad de la información, el que yo les mencioné anteriormente, cuando yo creo accounts con password débiles, account weak password, ¿cierto? Ese puede ser un riesgo muy común. De pronto, no sé, si mis aplicaciones no me restringen en el password que yo creo y dejo que Nicole, que es mi nueva compañera, entre, no sé, Nicole va a poner su password, Nicole 123, porque es el password que maneja desde el correo, desde la universidad y le gusta. Chévere. Estoy teniendo un riesgo de información, ¿cierto? Tengo un empleado en un proceso de talento, que es incorporación de nuevos empleados, y en el cual yo tengo un proceso que es crear cuenta, pongámoslo aquí, business account, que es la cuenta de negocio que vamos a crear en la empresa, y el riesgo es cuál es el escenario que se puede crear, ¿cierto? En este caso, que tenga una contraseña débil, ¿cierto? Y al tener una contraseña débil, entonces el riesgo que yo voy a crear es que la suplante, ¿cierto? Que hagan identity, que hagan un robo de identidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella tiene un password muy débil y resulta que otra persona se va a autenticar con las contraseñas de Nicole y se me va a empezar y va a afectar a la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de este riesgo? Altísimo. Imagínense que, pues, no sé, entró Nicole como nueva compañera nuestra de nuestra empresa
pero resulta que el que entró a la página fue un exnovio de Nicole que terminó muy bravo con Nicole porque lo dejó y se quiere desquitar con Nicole de alguna manera, qué sé yo. ¿Cierto? Me perdonas, Nicole, el ejemplo no va a pasar, ¿cierto? Pero el impacto de esto es grave. Yo diría que es incluso severo. Los temas de suplantación de identidad pueden ser muy graves en cualquier organización, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de impacto? Pues de que ocurra esto. Pues digámoslo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo mi proceso de empresa, que yo les creo los usuarios a los nuevos empleados y soy yo el de tecnología que le crea la cuenta, ¿cierto? Yo digo, no, pero yo soy el que crea las cuentas y yo les obligo a que las contraseñas tienen que ser de más de N caracteres, que tengan números, que no sean el nombre o el correo. Y adicionalmente a eso yo les obligo a que pongan un MFA y que pongan su número de celular para autenticarse. Entonces yo diría que esto es muy remoto. O sea, es muy poco probable que pase porque ese proceso lo tengo controlado yo en otro proceso que es el de creación de cuentas. Entonces, ¿existe el riesgo? Sí existe, ¿cierto? O sea, pues, aunque la probabilidad de que se materialice es muy poca, va a existir y yo lo debo tener mapeado. ¿Cuál es el impacto? El impacto puede ser muy severo, ¿cierto? Eso me va a empezar a ubicar mi riesgo. Entonces, ustedes pueden, igual, lo que les digo, pueden crear la descripción del riesgo, pueden hacer alguna anotación. También te pregunto, ¿este riesgo puede afectar la continuidad de tu negocio? Un tema de suplantación de identidad, para mí sí lo podría hacer. Imagínense que la que suplanta la identidad no es la persona que entra, el nuevo colaborador de recepción, sino que es qué sé yo, el nuevo gerente financiero de la compañía. Entró un nuevo gerente y resulta que pues pasó algo y no sé, le suplantaron la identidad al gerente, teniendo el gerente acceso a los movimientos, a los movimientos contables, a la contabilidad, a las tarjetas, qué sé yo, un montón de recursos. Eso puede ser grave en una organización, demasiado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, hey, esto es muy grave, esto me va a cambiar el impacto también de lo que yo tengo en mi empresa, ¿cierto? O podría decir, no, porque este proceso lo tengo, digamos, solamente por acá entran personas de bajo nivel y no van a tener acceso, ¿cierto? Yo defino eso, ¿cierto? Y yo creo el riesgo de manera muy fácil, lo que les digo, y puedo creer el riesgo independiente del proceso al cual va a estar asociado, ¿cierto? Entonces esto lo puedo asociar al proceso de talento, ¿cierto? O a un proceso, por ejemplo, también de acceso a proveedores. No sé, si hay un tercero que tenga que tener acceso a mi organización por algún motivo, pues yo también podría asociarlo a ese proceso para que ese tercero también pueda crear una cuenta, un password no débil en mi plataforma, ¿cierto? Entonces, crear riesgos pensando en temas de seguridad de información es muy fácil. Yo los puedo empezar a crear de manera independiente, ¿cierto? Pero en lo posible, yo voy pensando es en los procesos en los que se ve involucrado ese riesgo, ¿cierto? Lo que les digo, no necesariamente son temas de solamente tecnología, puedo tener temas de talento, puedo tener temas de ventas, por ejemplo, en el proceso de ventas. ¿Qué se imaginan en un proceso de ventas que tenga que ver con seguridad de la información? También está el típico. Estoy registrando la información de mi cliente. Estoy guardando los datos de mi cliente para generar una factura, para generarle un contacto, etcétera, para empezar una relación con mi cliente. Entonces yo puedo acá tener un proceso que pareciera que es core de mi negocio de ventas, pero yo puedo asociar a este proceso, puedo asociar riesgos de seguridad de la información. ¿Cuál es un riesgo de seguridad de la información asociado a un proceso de ventas? Que se filtre la información del cliente a un tercero, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo pudiera ir a riesgos, crear ese riesgo, ¿cierto? Que se filtre la información de un cliente y eso asociarlo a un proceso de ventas. ¿Eso qué impacto puede tener? Altísimo. Puede que la probabilidad sea baja, les repito, o sea, yo soy el que define el riesgo, entonces en mi proceso los clientes se crean en hotspot con una herramienta de CRM certificada, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso va a estar muy seguro, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que se materialice ese riesgo va a ser muy baja, ¿cierto? El impacto del riesgo pudiera ser muy alto. En este caso, filtrar la información de un cliente es muy alto. Y yo, efectivamente, ahí sí tendría que manejar un nivel de impacto más alto, ¿cierto? Y a su vez hay riesgos por el lado contrario, ¿cierto? Riesgos que son muy fácil que pasen, pero que su impacto es muy bajo.
¿Cuál es un riesgo muy común? No sé, digamos, se me olvidó mi contraseña, que se olviden las contraseñas de los usuarios y no pueden acceder a hacer sus operaciones. ¿Cierto? Pues eso es un escenario ya muy común, atacado. Todas las plataformas tienen formas de recuperación de contraseñas. Entonces, es un escenario que sí tiene más probabilidad de que pase, es muy recurrente, ¿cierto? Pero el impacto, pues, es casi nulo, ¿cierto? Entonces, existen esas combinaciones también posiblemente de riesgos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy gestionando estos riesgos, entonces yo pienso en procesos, les repito, procesos que no necesariamente son de tecnología, pueden ser procesos core de mi negocio, pueden ser procesos alternativos de mi negocio, pero pueden estar asociados a tecnología. Y entonces, alrededor de eso, aquí viene el factor clave, ¿cierto? Que sobre el cual gira, y creo que fue una de las preguntas que hicieron a Nico, gira el tema de seguridad de información. Los activos de información. ¿Cuáles son los activos de información que posiblemente están involucrados en ese riesgo o en ese proceso? Les repito, entonces, el principal asset que lo mencionaron ahí, la información de mis clientes. Sobre todo la información privada de nuestros clientes, ¿cierto? La información privada de nuestros clientes es el detalle, de hecho, es uno de los principales objetivos de atacantes y hackers sobre distintas plataformas, poder apoderarse de los clientes. Ustedes han visto noticias, seguramente de, no sé, de que atacaron cierta empresa, cierto negocio y obtuvieron información de clientes, tarjetas de crédito. Eso es lo que más ruido hace en la industria. Es lo que más puede afectar puede cerrar una empresa prácticamente una fuga de información de este nivel. Entonces, la información de mis clientes es algo que yo debo tener mapeado en mi organización. Por medio de Pirani, lo puedo tener súper mapeado y súper controlado, ¿cierto? Entonces, la confidencialidad súper alta es la información de nuestros clientes. Imagínense que ustedes, no sé, compraron algo o escogieron un proveedor no sé, de algún alimento para su restaurante y después resulta que toda su información ustedes la ven en un blog, en redes sociales y todo eso, y usted le pregunta a mi proveedor, oiga, yo le di esa información a usted, ¿por qué la tiene todo el mundo? Usted fácilmente podría cortar relaciones con ese proveedor, ¿cierto? Si ese proveedor no cuida su información personal, eso es fatal, y dice mucho de una empresa, ¿cierto? Entonces, el tema de cuando yo estoy identificando estos assets de información, los activos de información, son los elementos sobre los cuales yo también voy a empezar a formar mi estrategia de seguridad, como lo decían en las preguntas. O sea, yo identifico cuáles son los temas principales, ¿cierto? Entonces, la información privada de los clientes, ¿cierto? La información privada de los clientes tiene que tener integridad, claro, obviamente. Pues imagínense que su cliente se llame Andrés y yo le mande un correo diciéndole, señorita Andrea, no sé, estoy modificando la consistencia de mi información, no estoy asegurando bien el estado de la información. Entonces eso también puede ser de alto impacto, ¿cierto? Disponibilidad de información, también igual. Si es un cliente con el cual yo tengo un proceso de facturación semanal o mensual, lo que sea, y todos los meses tengo que mandarle una información automatizada de reportes o de facturas, y en algún momento, por alguna razón, no puedo acceder a la información, no puedo acceder a cuál es el correo, la dirección de este cliente para yo hacerle ver, hacerle llegar su información, sus registros, pues eso también puede ser gravísimo para mi organización, ¿cierto? Entonces, por lo general, la información de los clientes siempre va a tener esta calificación, estos temas de calificación en cuanto a los atributos de confiabilidad, de integridad y de disponibilidad, ¿cierto? La información de un cliente es súper crítica, ¿cierto? Type of asset, lo que les digo, esto es a nivel de personas, por ejemplo, y yo puedo agregar descripciones para yo empezar a crear mi activo de información, ¿cierto? Mi Prepaid Customer Information de calificación alta. Y cada organización, a su vez, puede ir identificando, pues las personas de negocio pueden identificar mucho más fácil cuáles son sus activos de información, ¿cierto? Entonces, así como está la información de clientes, ¿cuál otro también es muy importante? La información de proveedores. Importantísimo. ¿Cuáles son mis proveedores, cierto? Y saber cómo manejo la información de estos proveedores. Activos de información. También hablamos cuando nosotros tenemos no sé, voy a inventar otro escenario, una empresa que se dedica a temas de mercadeo y temas sociales, ¿cierto? Entonces, la información en redes,
¿cierto? Los activos, un activo de información pueden ser incluso los mismos recursos de inventarios que nosotros manejemos a nivel de recursos informáticos que utilicemos, ¿cierto? Les repito, por ejemplo, en el tema de nube, un activo de información, aunque aquí ya lo tenemos creado, ¿cierto? Por ejemplo, la información de los servidores de base de datos, ¿cierto? Donde reposa todo mi backup de información. Un activo de información común en las empresas, sus transacciones, el histórico de sus transacciones, sus operaciones, ¿cierto? Eso uno cree que no, eso es un tema de contabilidad y puede que antes yo tenía mi información allá en un disco duro, etcétera, ahora esa información está en la nube, está en una base de datos en la nube, yo como respaldo esa información, ¿cierto? Entonces yo puedo crear esos assets y les repito, de manera independiente. Ahora, ¿qué es lo chévere de este tema? En la herramienta, que yo en mi metodología puedo empezar a relacionar estos elementos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi proceso, volvemos aquí a procesos, ¿cierto? Yo aquí tengo, por ejemplo, el de lo que les estaba hablando anteriormente, el proceso de talento, ¿cierto? Yo puedo acá linkear fácilmente mi proceso de talento a los riesgos que yo quiero asociar. Por ejemplo, yo no sé, voy a poner un ejemplo del que acabamos de crear, ¿cierto? Que no está linkeado, ¿cierto? De que passwords débiles en la creación de una cuenta, ¿cierto? Entonces, es muy fácil, con el botón de Associate Link, creo la asociación, salvo los cambios y ya queda asociado, ¿cierto? Entonces, ustedes van armando la red de la gestión de riesgos, ¿cierto? Ustedes pueden crear instancias independientes de procesos que todavía no tengan mapeados cuáles son los riesgos inherentes a eso, y yo puedo empezar a mapear mis riesgos también de manera independiente y después asociarlos. O lo contrario, puedo empezar a crear mis procesos y yo empiezo a pensar en mi proceso y empiezo a asociar todos los riesgos que tengo alrededor de ese proceso, ¿cierto? Y a su vez, asociando la tercera entidad, que son los activos de información. Entonces, yo tengo mi proceso de Talent Managed Process. Entonces, acá, ¿cuál es un activo de información importante? La información de mis trabajadores, ¿cierto? Puede ser, entonces, así como tengo el Private Customer Information, yo puedo acá tener también la información de mis colaboradores, ¿cierto? Entonces, information, ¿cierto? Entonces, la información de mis empleados también es un activo de información, ¿cierto? Entonces, es un activo de información. La confidencialidad es alta, que la integridad es alta, etcétera. Yo puedo hacer toda la calificación. Cuando hablamos de información de personas, es muy difícil que esto sea bajo, ¿cierto? Es distinto de cuando hablamos, no sé, un activo de información, las noticias en redes sociales sobre mi compañía, ¿cierto? Ahí posiblemente la confidencialidad sea baja, la integridad me interesa que sea alta y la disponibilidad pues, no necesariamente alta, ¿cierto? Pero cuando hablamos de temas de información personal de personas, casi siempre la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad debe ser bastante alta, ¿cierto? Pero lo importante es eso, o sea, que yo puedo crear el asset de información y les repito, ustedes ven acá, yo puedo irme fácilmente a procesos, ¿cierto? Ver mi proceso de talent management y empezar a asociar no solamente los riesgos, sino también esos assets de información. Entonces yo aquí asocio el de Private Employee Information. Hay más elementos sobre la metodología que se propone para riesgos de seguridad de información. Evidentemente están los controles, los planes de acción, los reportes, los indicadores, los assessments, ¿cierto? Sin embargo, les repito, o sea, el conocimiento sobre la gestión lo pueden ir formando gradualmente y por pasos. La actividad núcleo de esto es poder identificar activos, procesos y riesgos. Cuando ustedes ya aprenden a identificar y a relacionar estos tres tópicos, van a ver que después ustedes aplicar controles va a ser algo más fácil, ¿cierto? Porque ya son las actividades, digámoslo así, derivadas de esos tres primeros. ¿Qué son los controles? Los controles son las acciones, ¿cierto? Los tipos de acciones que yo ejecuto para proteger esos activos de información. Entonces, en el ejemplo que yo les colocaba anteriormente, ¿cierto? Yo puedo tener un control para cubrir ese riesgo de contraseñas débiles. ¿Cuál es el control? Pues el control puede ser eso, una política de creación de contraseñas para los empleados, ¿cierto? Donde yo defino que estoy creando un control, donde yo defino que efectivamente voy a tener
un control de creación de contraseñas con estas definiciones, con estas especificaciones y asociadas a un responsable que puede ser, por ejemplo, un operador de tecnología, un sysadmin en su organización, ¿cierto? Entonces, la mecánica es muy similar, o sea, es otra entidad de información, ¿cierto? Ustedes van a crear el control. Entonces, password, policy. Ricardo, Sí, ya nos estamos pasando un poco. bueno, voy a terminar con esto y ya voy a grabar. Listo. Cuando yo creo un control, ¿cierto? Ustedes lo que también definen acá es muy parecido a lo que yo les hablé. O sea, en lo posible nosotros tratamos de ejecutar acciones preventivas sobre nuestros activos de información y sobre los servicios en nube que utilizamos. ¿Cierto? Entonces, siempre que utilicen acciones preventivas, si se fijan, el porcentaje de efectividad de un control preventivo siempre va a ser más alto, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de prevenir que se materialice un riesgo. Entonces, siempre vamos a buscar estos controles que son preventivos, que normalmente son políticas, restricciones, definiciones o incluso, pues ya, digamos, incluso restricciones a nivel tecnológico que se puedan tener, ¿cierto? Entonces, los controles me ayudan a tener ese tipo de especificación. ¿Qué tipo de controles? Controles manuales, combinados, automáticos. Por ejemplo, en el caso de las contraseñas débiles puede ser automático porque puede que mi plataforma ya me restrinja a mí el crear plataformas débiles. El control se ejecuta repetidamente. Pues en este caso puede ser que sí, porque siempre que va a ser mi proceso de creación de usuario o de actualización de contraseñas, vamos a decir que se ejecuta. Entonces, si se fijan, en la medida que voy teniendo este control preventivo y lo califico de esta manera, voy a tener una buena protección de ese tema. Está documentado. Repito, esto sí es una política de empresa, entonces efectivamente lo mejor será que yo lo documente y lo promulgue a mis empleados. Este es el proceso para crear las cuentas en los servicios tecnológicos que usamos, ¿cierto? Existe evidencia, también casi todas las plataformas en su manejo en sus procesos o en sus sistemas de manejo de identidades manejan esa trazabilidad. Entonces vamos a decir que sí, ¿cierto? Y este consorcio está asignado o tiene un responsable, lo que les repito, estos controles de manejo de contraseñas por lo general siempre tienen un sysadmin o una persona en gobierno de organización que es el responsable de manejar que todos los usuarios dentro de la organización estén con credenciales seguras. Cuando yo tengo este esquema, me faltó uno, ¿cierto? Si se fijan, entonces aquí me va a dar un rating de qué tan efectivo es este control. Entonces yo tengo un control de creación de contraseñas que no me permite crear contraseñas débiles, que me obliga a estar actualizando mis contraseñas cada tanto tiempo, que por sistema está vigilado, que está documentado, que hay una trazabilidad en un sistema que me dice qué usuarios tienen sus contraseñas actualizadas. Si yo tengo todo ese control preventivo habilitado en un muy buen porcentaje, pues yo estoy reduciendo el impacto de que se materialice este riesgo. Pues prácticamente va a ser nulo. O sea, es muy difícil que un empleado nuevo cree una contraseña en un sistema, una contraseña débil para acceder al sistema, ¿cierto? Entonces, tengo cubierto este riesgo, ¿cierto? Bueno, no me voy a extender ahí, pero quisiera entonces dar ese mensaje, ¿cierto? O sea, para nosotros aprender a hacer gestión de riesgos en seguridad de la información, si se fijan, no tengo que ser un experto en sistemas, ¿cierto? Tengo que ser un experto más en mi negocio y empezar a identificar, así sea a nivel alto, esos procesos y esos activos de información, sin yo ser experto en bases de datos en nube, en servicios en nube, sino yo identificar activos de información que ya después otra persona más experta dentro de mi organización me va a ayudar a crear controles más específicos alrededor de eso, ¿cierto? Pero yo puedo ser una persona desde negocio que puedo empezar a hacer gestión de riesgos de la seguridad de la información sin ser necesariamente el administrador de sistemas, sin ser el sysadmin de la compañía. ¿Listo? Entonces, ese mensaje les quería dar que podemos aprender muy fácil sobre gestión de seguridad de la información sin ser unos expertos ni en nube, pero sí ser unos expertos y unos conocedores del dominio de nuestro negocio. Muchas gracias, Ricardo. Estoy dejando en el chat mi correo, nicole.alcocer@pirani.co para las preguntas que no hemos alcanzado a responder. Creo que era importante que Ricardo nos explique más a profundidad el tema de cómo está enlazando toda la teoría que nos está enseñando con la herramienta, entonces por eso lo dejé extenderse pues este tiempo, pero Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, perdón, ese tema es muy bacano y a veces los tiempos son muy cortos, pero lo repito, o sea, es un tema
por medio de la herramienta y lo que tenemos en comunidad, es un tema que fácilmente nosotros podemos aprender por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Les repito, yo soy una persona que vengo del mundo de tecnología, sin ser un experto de riesgos, puedo absorber muy fácil el tema de riesgos, de entender activos de información, de entender controles, planes de acción, y viceversa. Puedo ser una persona de negocio que, sin ser experto en tecnología, desde esta vía puedo colaborar y también proteger la otra lista. Entonces, por eso es genial este tema de gestión de riesgos con Pirani. O sea, a mí me permite navegar en el área de conocimiento y poder colaborar dentro de mi empresa. Es una aplicación colaborativa, es una aplicación donde todos los actores de la empresa pueden interactuar y pueden sumar a proteger eso, a proteger la continuidad de mi negocio. Súper, Ricardo, y yo ahora estoy leyendo el chat, pues te están agradeciendo mucho, creo que les ha servido muchísimo la explicación que has dado. Recuerden que yo voy a estar compartiendo las memorias que consisten en la grabación de esta sesión y en la presentación inicial que nos hizo Ricardo a todos sus correos el día martes. La próxima semana, el martes, se lo estoy mandando a todos sus correos para que lo tengan presente. Y bueno, una última cosita, recuerden que estamos al momento de estar terminando esta reunión. Les va a estar saliendo una pequeña encuesta, creo que son 5 o 6 preguntas, para que nos cuenten qué les pareció. Sobre todo quiero leer qué otros temas quisieran que tratemos en las próximas escuelas de gestión de riesgos para yo tenerlo mapeado y poder armar la siguiente temporada. Y que nos cuenten también qué podemos seguir mejorando. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y quedarse hasta el final. Bueno, Listo. Gracias, Nico, y gracias a todos por la extensión de tiempo. Que tengan un lindo jueves. Chao, chao.